sea toda la gloria. Amén. Qué bien, queridos hermanos, qué precioso día estamos teniendo la hermosa iglesia de Miranda. Amén. Tenemos que decir que un día más hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Amén. No ha sido por méritos propios, no ha sido por competencias personales, no ha sido porque seamos muy buenos, ha sido por la pura gracia de Dios. Y a Dios le damos gracias con un corazón dispuesto y agradecido que desde este principio de día, desde por la mañana, el Señor nos ha estado bendiciendo de una manera muy especial y poderosa. A mí Dios me ha bendecido esta mañana. Amén. Sin lugar a duda, Dios ha utilizado a su siervo. Amén. Y la palabra de Dios que enamora. ¿A cuántos enamora la palabra de Dios? ¿Cuántos enamorados hay de su palabra? Levanten su mano y lo confirmen con un fuerte amén. Amén. La palabra de Dios esta mañana nos ha alimentado el corazón y el alma en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tocar y tratar un tema precioso de la hermosa y bendita palabra del Señor. Pero antes, por si después pues no me acuerdo, yo quisiera comentar algo a la iglesia, ya que tengo la oportunidad, que el pastor me brinda la oportunidad de poder pasar por aquí para dirigirme hoy al pueblo de Dios. Si quiero comentarles que por la pura gracia y misericordia de Dios, desde casi principios de año, el Señor me permitió estar llevando la juventud de la zona. Amén. Un trabajo precioso, donde he disfrutado muchísimo y donde he visto la mano de Dios. Amén. Que es lo más importante en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, ver la mano de Dios. Amén. El Señor me ha bendecido mucho, hermanos, y digo esto porque Dios mediante este próximo miércoles, día 12, que es fiesta, pues tendremos para toda la juventud de la zona, para todos mis hermanos jóvenes y todos los hermanos que lo deseen, pues tendremos aquí en la iglesia de Miranda una convención para toda la juventud y estará con nosotros nuestro hermano José del Centro. Este joven de Madrid que es muy utilizado en la palabra de Dios. En esta convención, queridos hermanos, pues el Señor ha visto el bien, el que yo ya dé lugar a nuestro hermano, amén, para que tome cargo y tome lugar a llevar a la juventud de la zona, y si Dios quiere, se establecerá nuestro hermano Roger de Burgos. Amén. Que Dios lo utilice y que Dios lo bendiga poderosamente para su obra. Amén. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Esto es una verdad innegable. Por la gracia de Dios, el responsable y los ancianos de la zona han visto bien que en este tiempo esté al frente de la Secretaría de la zona. ¿Por qué digo esto? Porque lo que me hace esto es depender mucho más de Dios. Lo que me hace esto es necesitar mucho de las oraciones de Miranda. Entonces quiero que ustedes sepan, Miranda, que aquí tiene a un servidor por el cual me veo en la suma necesidad de tener que pedirles que estén orando por mí. A que mucho se le da, mucho se le exige. Por lo tanto, esto me lleva a depender más de Dios, a entender que necesito, queridos hermanos, estar en la línea con el Señor y que necesito continuamente las oraciones de mis hermanos y de mis hermanas. Así que cuando ustedes se acuerden, por favor, oran por este servidor para poder continuar en lo que esté en nuestras manos en el nombre de Jesús. Dicho esto, vamos directamente al consejo de la palabra, que creo que es un tema precioso. Creo que es un tema que nos va a bendecir el Señor por medio de su palabra, y creo, queridos hermanos, que nuestro corazón va a ser enriquecido por medio del poder de su palabra. Quiero leer un texto como introducción. Todo aquel que tenga Biblia me va a acompañar, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 18. Él dijo: id a la ciudad y decid a cierto hombre, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 26, dice la palabra del Señor. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la pasó diciendo: bebed de ella todos,
porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a la hermosa, bendita y gloriosa palabra del Señor? Aleluya. Miren, queridos hermanos, para poder analizar un poquito el tema de la Santa Cena, poder desarrollarlo, vamos a comenzar con 3 preguntas, y las respuestas de estas preguntas creo que van a ser para enriquecer nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón. La pregunta que vamos a hacernos en esta tarde son las siguientes: es ¿quién establece la Santa Cena? Segundo, ¿dónde se establece? ¿Dónde se origina? Y tercero, ¿por qué tenemos que tomar la Santa Cena? ¿Cuántos me acompañan en esta tarde a ver por medio de la palabra lo que la palabra de Dios nos enseña? La primera pregunta es esta: ¿quién establece la Santa Cena? ¿Quién la pone? ¿Quién la enseña? Hemos leído, queridos hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, la Biblia dice que el Señor Jesús está con sus apóstoles, con sus discípulos, y ha llegado la hora y el momento de preparar el aposento donde tienen que celebrar, atención, la Pascua. Esa fiesta tan importante, queridos hermanos, para el pueblo judío. Aquí, queridos hermanos, dice la palabra del Señor que los apóstoles han ido donde un hombre, no dice el nombre. Aleluya, no dice el nombre. Pero han ido donde él y le han dicho: mira, necesitamos este lugar para celebrar la Pascua. La Biblia dice, queridos hermanos, que han tomado lugar, lo han preparado todo, y llegando el día de la Pascua, Jesús se ha sentado en la mesa, y estando con los discípulos, el Señor ha mostrado un deseo. ¿Cuánto he deseado yo comer con vosotros esta Pascua? Dice en el Evangelio de Lucas, un deseo bueno que tenía Jesús. Y ahora, en medio de esta fiesta, la fiesta de la Pascua concretamente, en medio de este día puntual y tan importante para el pueblo de Israel, es que Jesús toma el pan, queridos hermanos, en la mesa, y bendiciéndolo lo parte y lo reparte, diciendo: tomad y comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es dado. A la misma vez toma aquella copa, queridos hermanos, y dice algo extraordinario: tomad y bebed, que esta es la nueva copa. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado. Tengo que decir, queridos hermanos, que no fue casualidad que Jesús instituyera la Santa Cena en el día de la Pascua. No fue un hecho del azar, no fue una coincidencia, no fue algo que surgió. Lo primero que tenemos que decir ante la respuesta: ¿quién estableció, quién trajo la Santa Cena? Tenemos que decir que fue el mismo Jesús. Por lo tanto, yo quiero empezar diciendo que todo lo que Jesús dice tiene importancia. Amén. Todo lo que Jesús hace tiene importancia. Amén. Quien ha establecido la Santa Cena no ha sido el Santo Consejo de la Dirección de España, que están a cargo y al cuidado de esta preciosa obra en medio de toda España. Quien ha constituido la Santa Cena para el pueblo de Dios no han sido ni los fariseos ni los saduceos. Quien ha constituido, queridos hermanos, la Santa Cena no han sido los grandes maestros judíos y los grandes hombres de reputación en medio de Israel. Quien ha instituido la Santa Cena ha sido el mismo Dios. Amén. Esto ya hace centrar por completo nuestros 5 sentidos en atender a esto que el Señor establece. Amén. Es Dios quien la establece. ¿Y cuándo la establece? La establece concretamente en el día de la Pascua. ¿Y qué era eso del día de la Pascua? ¿Qué es eso de la fiesta de la Pascua? Para poder entender acerca de ello debemos de remontarnos en el tiempo, queridos hermanos, y marcharnos a cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en la nación de Egipto. Durante 430 años han estado subyugados y esclavizados, queridos hermanos, y la Biblia habla y enseña cómo Dios, en el momento que él lo ha visto conveniente, ha levantado a Moisés como libertador. Ha enviado estas 10 plagas para que con mano poderosa el pueblo de Egipto entienda que es el Dios de los dioses el que saca a su pueblo, y para que el pueblo de Israel que está esclavizado entienda que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores es el que lo saca. En cada una de las plagas que ha venido mandando, ha venido derrotando a cada uno de los principales dioses de la gran nación de Egipto.
Y la última palabra, casi en el día de la salida, un día antes, una noche antes, ha mandado lo siguiente. Y aquí es donde se va inicio a la fiesta, al origen de la Pascua. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucedía, queridos hermanos, es que aquel día el ángel exterminador tendría que pasar por medio de las calles e iba entrando en las casas y dando muerte a los primogénitos de las casas. Pero ¿saben algo? Jesús les había dicho al pueblo de Israel que aquel día tomaran un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, un cordero, queridos hermanos, perfecto, y después de haberlo examinado, tenían que tomarlo, tenían, queridos hermanos, que sacrificarlo, y tenían que tomar la sangre del cordero, coger la sangre del cordero y untar la sangre en los dinteles de la puerta. De esta manera, cuando el ángel exterminador, queridos hermanos, iba por las calles, iba entrando en las casas, dando muerte a los primogénitos. Pero ¿saben? En las casas que había sangre en el dintel de la puerta, el ángel exterminador no entraba. ¿Por qué? Porque había muerto el cordero. La sangre en los dinteles de la puerta le estaba diciendo al ángel exterminador: aquí no puedes entrar, porque aquí hay alguien que ya ha muerto. ¿Quién había muerto? El cordero. Y por la muerte del cordero se mantenía la vida dentro de la casa. Aquí es donde se inicia, queridos hermanos, esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Y no es casualidad de que Jesús mismo, el día de la Pascua, establezca la Santa Cena. La Santa Cena es el reemplazo del día de la Pascua. ¿Por qué los hijos de Dios, por qué los cristianos no celebramos la Pascua? ¿Saben por qué no? Porque Jesús sustituyó para su pueblo, para la iglesia, el día de la Pascua, y nos entregó como establecimiento la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque 1500 años después, queridos hermanos, amén, de que Moisés con los hombres cogieran la sangre y la marcaran en los dinteles de la puerta, y aquella sangre estaba marcando que el cordero había muerto, y por la muerte de ese cordero había vida en la casa. 1500 años después aparece alguien que marca la diferencia. Está Juan bautizando en el río Jordán, y mientras está bautizando, queridos hermanos, hay alguien que marca la diferencia, hay alguien que es distinto, hay alguien que es diferente, hay alguien que se entresaca de la multitud. Juan está bautizando, están los fariseos, están los saduceos, hay gente importante, hay gente de reputación, pero cuando lo ve, tiene que olvidarse de todo, se gira a él y tiene que adelantarse la profecía diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús, pues, el Cordero que venía para entregar su vida, para salvar a toda la humanidad. 700 años antes, acompáñenme, aparece el libro de Isaías, y el profeta Isaías aparece hablando de este Cordero, pero hablando de una característica: es el Cordero inmolado, como Cordero mudo, iba delante de sus trasquiladores. ¿Cómo iba? Como Cordero. ¿Pero con qué mensaje? Mudo. ¿Mudo? Como Cordero. No venía como capitán de guerra. No, como Cordero. ¿Y con qué mensaje? ¿Con qué palabras? Como Cordero mudo. Enmudeció delante de sus trasquiladores. ¡Oh, qué gloria tiene este Cordero! Señores, hay gente que necesitamos decir mucho, mucho, mucho para decir algo, pero el Cordero enmudeció sin una palabra. El silencio del Padre en el cielo y el hecho de Cristo en la cruz trajo el mayor de los mensajes. Lo repito, no ha habido jamás un silencio en la tierra que tenga un mensaje tan grande. Que el mensaje que estaba trayendo: miranda, hay vida, hay vida, hay vida, y vida en abundancia. ¡Aplaude al Señor! Gloria a este Cordero. Amén. ¿Cuánto tengo que decir? A decir un poquito. Pero el silencio de Cristo en la cruz, qué mensaje más poderoso encerraba. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. ¿Quién la establece? Jesús. ¿Dónde se origina? Se originó en el día de la Pascua. Por eso, como bien hemos dicho, la iglesia no somos judíos, ni la iglesia somos el pueblo de Israel. La iglesia es iglesia e Israel es Israel. Porque últimamente está habiendo mucha moda, hermanos, es increíble. Está habiendo mucha moda y hay gente de la iglesia que se está pasando a querer ser de Israel. No hay mayor honra, no hay mayor gloria que pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Por eso, Miranda como iglesia no celebra la Pascua, sino la Santa Cena. Ahora bien, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Hemos leído algo tremendo. Hemos leído la palabra del Señor. Tomad y comed, que este es mi cuerpo. Y también tomando la copa dijo: bebed de ella, todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La Biblia habla de que tomando la copa, en símbolo de la sangre derramada, habla como el nuevo pacto, ¿sí o no? Ahora bien, para que haya un nuevo pacto, obligatoriamente tiene que haber un pacto. Si no, no sería un nuevo pacto. Sería un pacto y ya está. Si yo digo que trae un nuevo pacto, es porque ya hay un pacto establecido. Pero esta es mi sangre en el nuevo pacto. O sea que a partir de que Jesús establece la Santa Cena, se establece un nuevo pacto. Entonces, si se establece un nuevo pacto, ¿cuál era el pacto antiguo? Para eso tenemos que marcharnos y entender que la palabra de Dios se compone, queridos hermanos, de dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Qué es lo que sucedía en el Nuevo Pacto? Que a causa de la desobediencia y la mano nos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la humanidad no tenía ni derecho ni acceso a poder tener, queridos hermanos, cercanía con Dios. Pero Dios, en su amor, su infinita misericordia y gracia, queridos hermanos, ¿qué es lo que hizo? Proveyó un medio de salvación que este miraba e indicaba hacia Cristo. ¿Qué es lo que hacía? Por medio de una serie, queridos hermanos, de sacrificios. Los sacrificios, queridos hermanos, que se realizaban en el tabernáculo, en el lugar de reunión, en el templo, queridos hermanos, estos sacrificios de estos animales, lo que hacían era lo siguiente: borraban el pecado del pueblo y frenaban la justicia de Dios. La paga del pecado, ¿qué es, Miranda? Muerte. ¿Qué es lo que merecía la humanidad? Muerte. Pero Dios proveyó un salvavidas, proveyó un médico, queridos hermanos, hasta garantizar la persona por la cual iba a venir la salvación. La sombra, que es el Antiguo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento hasta que venga la persona, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos estos sacrificios que se realizaban eran la sombra de lo porvenir. ¿Y qué es lo que ocurría? Que como la paga del pecado es la muerte, proveyó Dios este medio. ¿Y qué es lo que se hacía? Se hacía que no se satisfacía la justicia de Dios. Porque diariamente, hermanos, se hacían sacrificios en el tabernáculo. Diariamente, queridos hermanos, se ofrendaban sacrificios y ofrendas. Pero esto no quitaba el pecado, ni satisfacía la justicia de Dios. Tenía que entrar el sumo sacerdote, queridos hermanos, en el día del Yom Kippur, el día tan especial para el pueblo de Israel, una vez al año, entrando en el lugar santísimo, entraba con la sangre de Guachupabio, cogía la sangre, le andaban los dinteles, queridos hermanos, del lugar santísimo, en las paredes, en el arca. Y cuando salía, queridos hermanos, el pueblo hallaba misericordia un año más. Amén. Pero todo esto que hacía, atención, no satisfacía la justicia de Dios, ni borraba el pecado del pueblo, sino que simplemente lo tapaba y frenaba la justicia de Dios. Pero en el nuevo pacto aparece el Señor Jesucristo. Y cuando Cristo establece el nuevo pacto, Él aparece como el sumo sacerdote, Él aparece como la víctima, Él aparece derramando su sangre. Y este sí es suficiente, queridos hermanos, para poder reconciliar a la humanidad perdida con el Padre amado. De tal manera, queridos hermanos, que gracias al sacrificio de Cristo, Cristo ha podido satisfacer la justicia de las demandas divinas que provenían del Padre y ha podido limpiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos se sienten agradecidos de haber recibido esa limpieza en su vida? Lo confirmen con un fuerte amén. Amén. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? ¿Cuál era la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto?
Acompáñame, por favor. Están ustedes preciosos, ¿eh? Tienen una atención a la palabra exquisita. Una de las diferencias del Antiguo al Nuevo Pacto era la siguiente: que el sumo sacerdote, queridos hermanos, podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y solo una vez al año, el día de Yom Kippur, era que podía entrar. Y queridos hermanos, entraba en representación del pueblo. El pueblo estaba totalmente prohibido, terminantemente prohibido, hermanos, de que entrara el pueblo al lugar santísimo. El pueblo no podía acceder a la presencia de Dios, tenía que estar fuera. Por lo tanto, el que entraba, el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Interceder a favor del pueblo. El sumo sacerdote estaba intercediendo, estaba pidiendo misericordia por el pueblo, estaba clamando a Dios un año más de misericordia. Y entrando, queridos hermanos, si el sacrificio era aceptado, salía y decía: Jehová ha aceptado el sacrificio. Voces de júbilo se daban porque un año más había ya en Israel misericordia ante Jehová. Pero ¿saben? Aunque el sumo sacerdote sirvió para interceder por el pueblo, entraba en representación del pueblo para clamar por el pueblo, ocurría lo siguiente: y es que muriendo ese sumo sacerdote ya no podía seguir intercediendo, porque ese sumo sacerdote, aunque sería bueno, aunque tendría buena reputación, aunque tendría buen nombre, aunque se portara bien, aunque tuviera buenos hechos en medio del pueblo, sin embargo, entrando dentro del pueblo, intercedía. Y cuando terminaba su labor, salía. Y llegaba un momento que este sacerdote moría. Y muriendo, este sacerdote ya no podía seguir clamando por el pueblo, no podía seguir intercediendo por el pueblo. Pero tengo que decirte que en el Nuevo Pacto, que hay grandísima diferencia, porque aparece un sacerdote mucho más grande que los sacerdotes de Aarón del Antiguo Testamento. Y este es el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia, Marcos? Pues te lo digo, que el sacerdote solamente intercedía por el pueblo durante un tiempo determinado, pero viniendo la muerte, se acabó la intercesión, ya no había quien le sacara la cara al pueblo. Muriendo el sacerdote, moría la intercesión. Pero qué diferencia tan grande, señores, porque el sacerdote que tiene miranda no está muerto. La muerte vino, la muerte entró, pero no pudo ni negarlo, ni tampoco pudo sujetarlo. Él murió, mas el tercer día resucitó entre los muertos. Y dice la Biblia, en el libro de Romanos: ¿quién nos acusará? Si eres el que justifica. Cristo es el que murió, mas también el que resucitó, y el que está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por mi alma. Que lo voy a decir, mi alma, el que da el no derecho por ti. No soy los predicadores, ni el responsable, ni tampoco el presidente. El que intercede a la diestra del Padre es el mismo Cristo. Así que ánimo, adelante. Él intercede por ti, él ora por tu casa, pide por los tuyos. Gloria a su nombre. Fuerte el aplauso. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! El que pide por ti no es el hombre. El que pide por ti es alguien que está por encima de las limitaciones. El que pide por ti no falla. Me encontré con un texto. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento estaban las ciudades de refugio? ¿Para qué servían? Cuando había alguien que había transgredido la ley, podía salvar su vida de una manera. Si salía corriendo y no lo pillaban, saliendo corriendo, entraba en la ciudad de refugio. Y estaba establecido que mientras estaba en la ciudad de refugio, no pudieron hacerle daño. Aquel que contra quien cometió la falta no podía entrar, ni podía darle muerte. La ciudad de refugio le garantizaba seguridad y vida. Lo repito, La ciudad de refugio le garantizaba seguridad y vida, pero con un detalle, y es que en cada ciudad de refugio había un sumo sacerdote. ¿Y saben cuánto le duraba la seguridad, la tranquilidad, la paz y
y la vida, mientras el sumo sacerdote que estaba en la ciudad tenía vida. Porque en el momento que se moría el sumo sacerdote, también se moría para este transgresor de la ley la seguridad, la paz y la vida, porque pudiendo entrar, podían arremeterle. Hoy tengo una buena noticia para la iglesia de Miranda, sí, para los transgresores de la ley como yo, que a veces me salgo la ramera y cometo cosas indebidas, pero que gracias a Dios me he encontrado con la ciudad de la gracia. Y en medio de la ciudad de la gracia, señores, hay un sumo sacerdote, pero qué gran diferencia. En esta ciudad de refugio, el sacerdote no muere, el sacerdote no se paga, el sacerdote no se quita. ¡Ánimo, Miranda! Él está vivo, él es real, y mientras él esté adelante, él va por ti, él te bendice, en el nombre de Jehová. Y a su nombre, la gloria a Jesús, nuestro sacerdote. Amén. Acompáñenme. Segunda diferencia, el sacerdote tenía que entrar, como bien he dicho, aunque entrara el sacerdote con buen nombre, con reputación, con mucho respeto, un patriarca en medio del pueblo, una palabra suya suficiente para que todo el mundo se sentara. Pero por muy buena limpieza que tuviera el sacerdote, no era suficiente. Obligatoriamente tenía que entrar con una víctima, siempre con su respeto, reputación, con su buena imagen, pero sin ofrecer la víctima. No es válido, no es suficiente. Obligatoriamente el sacerdote necesita una víctima, sí o sí. Amén. Señores, en el nuevo pacto la diferencia es que Jesús no solamente viene como el gran sumo sacerdote que nunca muere, que siempre está vivo para interceder por ti, sino que además Él también aparece como la víctima perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muy rápido. Tercer punto, hermanos, otra diferencia que había entre el nuevo y el viejo pacto, y es que podía tomar la víctima, podía ser buena, podía dar al ojo, podía destacarse entre la manada. Pero pasaba lo siguiente, y es que no simplemente tenía que tomar la víctima, sino que la sangre de la víctima también era probada. Tomando la sangre de aquel animal, tenía que entrar dentro y tenía que salpicar en las paredes del lugar santísimo y sobre el arca del testimonio. Y esta sangre, queridos hermanos, lo que hacía era tapar el pecado del pueblo, frenar un poquito la justicia de Dios. Pero señores, en el nuevo pacto aparece aquí que marca la diferencia. Cristo aparece como el gran sumo sacerdote, aparece como la víctima perfecta, pero aparece también, queridos hermanos, derramando su santa y preciosa sangre, con una grandísima diferencia. Y es que, señores, la sangre de los machos perros, amén, y de los cabrios no podían limpiar el pecado, no podían satisfacer la justicia de Dios. Pero la palabra, queridos hermanos, del Señor dice que el Señor Jesucristo entró, no ofreciendo la sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. Y lo digo en esta tarde de Miranda, la sangre de Cristo sí, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es efectiva. Lo digo, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Lo digo, aunque amontones jabón y lejía sobre ti, la mancha de tu pecado nunca se apartará. Da igual el apellido que tengas, da igual la familia que vengas, da igual el coche que te gastes, el dinero que tengas, que vistas de traje, no hay jabón ni energía suficiente en el mundo que pueda renovarte, limpiarte, transformarte. Pero lo digo, Miranda, la sangre roja, preciosa, carmesí, bendito carpintero de Galilea, ha sido derramada, y la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos reciben la sangre preciosa de Jesucristo? Levanta tu mano y lo confirma con un fuerte amén. Amén. Señor Jesús,
recibo tu sangre y me limpio con ella. Purifícame y lávame con tu preciosa sangre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Si ahora tendríamos ojos espirituales, les aseguro que hay manchas en el corazón tan negras, que no hay nada que pueda quitarlas. Pero en el momento que ustedes han confesado con su boca y han creído con su corazón que la sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre efectiva y poderosa del Señor Jesucristo ha venido con esa transfusión de sangre, limpiando tu vida, limpiando tu persona. Nuestra economía no son los años, nuestra veteranía es por la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Cristo pues aparece como sacerdote, aparece como la víctima y ofreciendo su sangre. Ahora bien, en el antiguo pacto, aunque el sacerdote fuera bueno, la víctima fuera buena, la sangre fuera suficiente, era válida. Sabía el sacerdote, Jehová ha aceptado el sacrificio. El pueblo un año más había alcanzado misericordia. Que si era buena, claro que era buena. Por el buen hacer del sacerdote, por la buena forma de la víctima, por la sangre de aquella víctima. Pero aunque era buena, aunque era válida, aunque era efectiva, tenía fecha de caducidad. ¿Saben ustedes que existen las cosas con fecha de caducidad? Te lo puedes beber, te lo puedes comer dentro de ese tiempo y te lo marcan. Consumir antes del 25 de abril de 2027. Y si lo consumimos después, pues mal. Aquellos sacrificios eran válidos, eran buenos, era suficiente, pero Miranda tenían fecha de caducidad, porque al año siguiente, de nuevo, el sacerdote tenía que prepararse, el pueblo con miedo tenía que esperar en la puerta, tenían que tomar de la víctima, degollar la víctima y entrar con la sangre, derramando la sangre por todo, a ver si el Señor le aceptaba, y era bueno, y era válido, pero por un año, al año siguiente, otra vez de nuevo, el mismo ritualismo, las mismas formas, porque aquellas ofrendas y sacrificios tenían fecha de caducidad. Señores, en el nuevo pacto aparece Cristo como el sumo sacerdote, como la víctima persona, como la víctima perfecta, con su sangre derramada. Pero qué gran diferencia, señores, porque este sacrificio del Señor en la cruz no son como los del Antiguo Testamento. Dice el libro de Hebreos, habiendo entrado una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, cuando alguien de Miranda pecamos, no hace falta que Cristo de nuevo descienda y vaya a la cruz. No hace falta más sacrificios. ¿Saben por qué? Porque el sacrificio de Cristo ha sido perfecto. Solamente hace falta una cosa: arrepentimiento en nosotros y fe para creerlo. Pues lo digo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y a su nombre toda la gloria para Dios. ¿Cuáles son los beneficios pues del nuevo pacto? Que ganemos en el nuevo pacto que Cristo establece por medio de la gloriosa y preciosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mirando hacia esto, como bien he dicho, en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año donde estaba la presencia de Dios. El pueblo no tenía acceso a disfrutar de la dulce presencia de Jesús. Pero ¿saben? Dice la Biblia que cuando Jesús muere, cuando Jesús murió, dice la Biblia que la tierra tembló, el sol se oscureció, las piedras se partieron y muchos sepulcros, queridos hermanos, se abrieron y muchos cuerpos de santos se levantaron. Que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que con la muerte y el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él había abierto el velo del
siguiente mensaje, Miranda, acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, en el nuevo pacto, tenemos acceso a la presencia de Dios. Están muy serios. Te lo voy a decir de otra manera. Imagínate que vienes al culto y el coro se prepara las mejores canciones, el pastor los mejores mensajes, tú vienes con las mejores ganas, se tocan los mejores instrumentos, pero por muy bien que vengas, por mucho que cantes, por mucho que prediques, la gloria de Dios no desciende. Tiernas a pie, celebrar los cultos, ofrecer sacrificio, pero no sentir a Dios. ¿Tú te imaginas lo que es no sentir a Dios? ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios? ¿Cuántos han experimentado el toque de Dios en momentos terribles de necesidad, donde la vida les ha dado, les ha encallejonado y les ha puesto para tirar la toalla? Y los han encallejonado de tal manera que han dicho: ya no aguanto, ya no quiero. Pero ¿qué ha pasado? Que te has puesto delante de la presencia de Dios. Y estando delante de la presencia de Dios sin fuerzas, habéis sentido el poder del Espíritu Santo. Y el dulce poder del Espíritu Santo ha venido tragando tu corazón, sanando tus heridas, acariciando tu alma. Y te has levantado roto, te has echado, te has sentado roto, te has puesto de rodillas cabizbajo, te has puesto de rodillas sin fuerzas, con ganas de no luchar, con ganas de tirar la toalla. Pero ¿qué tendrá su presencia? Que ha venido sobre nosotros y nos ha renovado. ¿Qué tendrá su presencia? Que ha sido capaz de poner en nosotros la toalla, pero no para tirarla, sino para secarnos el sudor y seguir continuando y luchando. Bendita presencia que cada día nos acompaña. No sé tú, pero yo tengo que decir que sin la presencia de Dios me ahogo, sin la presencia de Dios me muero, sin la presencia de Dios me vengo abajo. Trabajo, queridos hermanos, y trabajo, iba a decir como un negrito, pero tanto no. Trabajo como un señor, queridos hermanos, días de turnos. Trabajo por la noche, trabajo por la tarde, trabajo por la mañana, y ahí estoy en mi camión. ¿Cuántas veces quisiera venir al culto y no puedo? ¿Cuántas veces se hacen ciertas ministraciones preciosas y no puedo estar? Pero voy a decirte algo, y es un secreto que lo puedo publicar a veces, que lo puedo publicar a voces. ¿Saben por qué? Porque jamás nunca me he sentido solo. En la cabina del camión, señores, hay dos asientos. Me siento en la cabina y me siento donde está el volante. Pero te doy mi palabra de honor, que en medio de la noche, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, aquí donde nadie me lleve, aquí me visita la presencia del Espíritu Santo. Y después de confesar, Miranda, no sé ustedes, pero cuántas veces he tenido ganas de tirar la toalla, tirar todo por la borda y decir: ya no aguanto más, ya alguien diga así. Pero señores, ha habido alguien que me ha frenado, ha habido alguien que me ha detenido, ha habido alguien que me ha parado, y cuando no tenía ganas ha aparecido la presencia del Espíritu Santo. Y cuando Él aparece, nos reanima, nos renueva, nos levanta. Oh, no sé tú, pero yo hago la dulce presencia del Espíritu Santo. Aplaude, por favor. Gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo. Les doy mi palabra delante de Dios. No sé cómo puede hacer la gente alejándose de Dios. Si te alejas de Dios y te mueres. Miranda, ¿sabes por qué podemos disfrutar de la dulce presencia del Espíritu Santo? Porque Cristo lo ganó en el nuevo pacto. No es el acceso, hermanos. No sobre el velo que impedía la entrada, y hoy Miranda puede disfrutar de él. Segundo, en la cruz del Calvario, y gracias a la preciosa y gloriosa obra de Cristo en la cruz, el Señor le quitó a Satanás
los hijos de Dios. ¿Saben ustedes quién es el Dios de este mundo? El Dios que gobierna este mundo, Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero en el nuevo pacto, gracias a la obra gloriosa de Cristo en la cruz, Él ha quitado todo el poder que Satanás podía ejercer sobre los hijos de Dios, de tal manera que dice en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfante sobre ellos en la cruz. Cual rey con gloria y excelencia, después de haber ganado la batalla, con la coraza, con la carroza de victoria, se pasea por medio de la plaza del pueblo, exhibiendo a sus enemigos derrotados. Así, desde la misma manera, Jesucristo, desde la coraza, desde la carroza de la cruz del Calvario, Él montado, llevando con gloria y exhibiendo el triunfo de Cristo, estaba adquiriendo ante los infiernos, ante la iglesia y ante los ángeles la derrota de Satanás, la derrota de los infiernos, lanzando este mensaje poderoso. Evangelio, queridos hermanos, de Lucas capítulo 10 versículo 19. He aquí, os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ni nada, y nada os dañará. Cristo te ha dado autoridad. Tercero, el Señor Jesucristo, queridos hermanos, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores. ¿Qué hizo Jesucristo en el nuevo pacto? En la gloriosa cruz del Calvario. Dice en el libro de Isaías, capítulo 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de carne de Jehová? Le veremos más atractivo para que le deseemos, varón de colores experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, mirada, y por vosotros, y por sus llagas, fuimos curados. Benditas llagas que son capaces de sanar a los enfermos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dios sigue sanando. Lo repito, Dios sigue sanando. Jesús no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. ¿Qué ha conseguido Cristo? Ha conseguido autoridad, y por medio de las llagas de Jesucristo podemos ser sanados. Vaya. Jesús, queridos hermanos, triunfó en toda su vida y en la cruz del Calvario sobre toda tentación, de tal manera que Él triunfó donde nosotros caemos y fallamos. Pero qué bien, bendita victoria de Cristo en su vida y en la cruz, triunfando sobre toda tentación, porque ahora, mirad, gracias a que Él triunfó sobre las tentaciones, nosotros en su victoria podemos caminar por encima de las tentaciones. Lo digo de otra manera, el cristiano no puede vivir por debajo de las tentaciones. El cristiano no puede estar por debajo de las tentaciones. Dios ganó la victoria para que el cristiano esté por encima de las tentaciones. Por lo tanto, estas cuatro cosas en el nuevo pacto nos han dado acceso a su presencia. En el nuevo pacto, queridos hermanos, hemos visto cómo nos ha dado autoridad sobre los infiernos y los demonios. Nos ha dado, queridos hermanos, la autoridad, y por sus llagas poder ser sanados. Y también, gracias a su victoria sobre toda tentación, nosotros podemos tener victoria sobre todas las tentaciones. Ahora dice la palabra: haced esto todas las veces en memoria de mí. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Atención a esto. Cuando tomamos la Santa Cena, lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo, en memoria de su preciosa obra
y su obra redentora en la cruz del Calvario. Pero cuando el apóstol Pablo cita esto, no lo cita, queridos hermanos, para que lo recordemos como una experiencia del pasado. Cuando dice haced esto en memoria de mí, no lo está diciendo como que recordemos algo que pasó en el pasado, como un aniversario, como un acontecimiento que quedó atrás y ya está. Cuando él dice esto, lo está diciendo no como un recuerdo del pasado, sino como una experiencia revivida. Atención a esto. La cruz del Señor Jesucristo tiene tanto poder y efectividad en sí mismo que aunque fue, queridos hermanos, el Señor crucificado hace 2000 años, han pasado 2000 años, pero sigue teniendo tanto poder y tanta efectividad como que hubiera sido esta mañana. Han pasado los años, hermanos, pero no ha menguado el efecto y la gloria del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que cuando nos acercamos a aquello que el mismo Jesús instituyó, la Santa Cena, y lo hacemos en su nombre, lo estamos recordando como una experiencia revivida. Tiene tanto poder su sacrificio que cuando me acerco a la mesa es como que el mismo Cristo se hubiera entregado él mismo y todos sus efectos y consecuencias estuvieran vigentes hoy en el presente. Por eso, cuando te acercas a la mesa, no simplemente tomas un caso de pan y un poco de vino, no. La Santa Cena es algo más que un poco de pan y un poco de vino. Cuando te acercas a la mesa del Señor, estás recordando y estás reclamando lo que el Señor Jesucristo ganó para ti. Al acercarte a la mesa del Señor, estás diciendo gracias por darme acceso y entrada a la dulce presencia del Señor. Cuando te acercas a la mesa, estás diciendo gracias, Señor, por darme autoridad sobre los demonios. Cuando te acercas a la mesa, estás diciendo gracias, Señor, porque puedes sanar mi enfermedad. Cuando te acercas a la mesa, estás diciendo gracias, Señor, porque en tu victoria puedo caminar por encima de las tentaciones. No es algo hecho y ya está, es algo, queridos hermanos, efectivo, es algo glorioso. No es un poco de pan y un poco de vino. Está representando la hermosa, la sublime, la gloriosa obra de Jesucristo en la cruz. Cuando te acercas, tu vida es renovada. Cuando te acercas, puedes alcanzar sanidad. Cuando te acercas, puedes alcanzar la victoria sobre el pecado. Cuando te acercas, recobres autoridad sobre los demonios. Así te acercas a la mesa sabiendo que la victoria de Cristo es efectiva, está patente, está vigente y la ha ganado Dios para ti, para ti, para ti, para ti. Gloria a su nombre. ¿Entienden lo que es la salvación? Cuando me acerco, tengo que tener en mente todo lo que Él ha hecho. Y cuando yo la tomo, haced eso en memoria de mí. No es una experiencia del pasado, es una experiencia revivida. Cuán hermoso es poder participar de esto tan glorioso. Cuánta solemnidad tiene, cuánta grandeza tiene. ¿Cuánto costó el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto costó? Mira si costó, que el precio era tan elevado que no había nadie en la tierra que pudiera pagar. Amén. Mira si costó, que para poder pagar, el propio Padre no tuvo que entregar algo, tuvo que darlo todo. Amén. Mira si fue caro, mira si costó. Tanto te amó Dios, tanto te amó, que para poder pagarte y comprarte, Dios no te lo pudo dar algo, tuvo que darlo todo. Porque el todo de Dios es su Hijo Jesús. Y tuvo que entregar a Jesús para poder comprarte. Mira si costó. ¿Por qué dices esto? ¿Cuánta solemnidad tiene la Santa Cena? Acercado con una limpia conciencia, discerniendo el cuerpo y la sangre de Jesús. No, queridos hermanos, de cualquier manera. Hay una palabra. No con indolencia. Es terrible, hermanos. A veces nos levantamos con un poquito de indolencia. A veces nos levantamos sin discernir, sin valorar
el costo tan alto que Cristo pagó en la cruz del Calvario. A veces nos acercamos a la mesa, queridos hermanos, sin valorar realmente el alto precio del sacrificio del Señor Jesucristo. Dios nos ayude a no ser indolentes, hermanos, no. Miren, les voy a contar algo. No sé si lo he contado en alguna ocasión, para que ustedes vean y entiendan la solemnidad. Es un testimonio real. En los últimos días, estando con mi abuelito Guerrita, que está en el reino de los cielos, amén, en el hospital de Vitoria, salió la conversación y no estaba tomando el paso y llevaba un tiempito sin tomarlo. En cuanto yo lo escuché, queridos hermanos, el Señor trató mi corazón y rápidamente bajé abajo, cogí un poquito de pan, cogí un poquito de mosto, lo subí a la habitación y hermanos, empecé a hablar en la habitación de los efectos que tiene la Santa Cena, de la gloria que tiene, de que ha ganado Cristo por nosotros y qué sucede cuando nosotros nos acercamos con un corazón sincero a la mesa del Señor. En qué lugar se llenó de su presencia. Tomemos el pan, bebimos el vino, queridos hermanos, nos gocemos en la presencia del Señor. Me pueden preguntar, ¿por qué no lo tomaba? ¿Por qué no lo tomaba? ¿Saben por qué no lo tomaba? Porque le causaba tanto respeto, hermanos. Tenía tanta solemnidad a la Santa Cena. Lo veía como algo tan sagrado, hermanos, como algo tan importante. Y ustedes saben que no llevaba poco tiempo. De hecho, empezó el Evangelio, está en la casa con él y con el hijo. Hermanos, muchos años de experiencia, muchos mensajes con el tío Titi, mucha enseñanza muy buena y de verdad. Pero qué respeto, qué valores, qué principios tan hermosos, hermanos, entendiendo que eso es algo muy sagrado, que es algo muy santo. Por favor, hermanos, por favor, entendamos que las cosas de Dios tienen mucha importancia. Entendamos que la mesa del Señor no es cualquier cosa, no es un trozo de pan como que te la comes almorzando, no. Estamos recordando el sacrificio glorioso, la victoria tremenda de Jesucristo en la cruz. Amén. Cuando te acercas a la mesa del Señor, recibes todo esto. Que Dios nos ayude a no tomarlo con indolencia. La Biblia dice, hermanos, que quien come el cuerpo y la sangre del Señor sin discernir, juicio come para sí. Y no me lo saco de la manga, lo dice la palabra. 1 Corintios capítulo 13, en adelante. Por causa de tomarlo desordenadamente, dice, muchos están débiles, enferman y otros duermen. Y el contexto de duermen no es echarse una siesta, es juicio en la carne, salvo en el espíritu. Eso enseña la palabra del Señor. No es cualquier cosa, hermanos. Estaba predicando en una iglesia, estoy predicando y hablando de un tema parecido, hablando de la importancia de la Santa Cena, de la solemnidad que tiene. Termino, damos la Santa Cena. Tío Mariano, apagamos las luces. Se levantan los hermanos. No se levanta en medio del pasillo. De verdad que me la vi, predicando de la solemnidad de la Santa Cena. Y entre medio de la fila se pone alguien que era un fumón, que era un bala rasa, que no venía al culto, que no se congregaba. Y después de predicar con todo el corazón y con toda la pasión acerca de la solemnidad de la Santa Cena, se levanta, se pone en medio del pasillo a querer participar de la Santa Cena. No me digan si fue el Espíritu Santo, que yo no me aguanté, pero me levanté y le dije al oído, siéntate porque tú no la tomas. Hermanos, les voy a decir algo. Estoy seguro, muy seguro, que usted me puede engañar a mí. Seguro. Y algunos de ustedes posiblemente también yo les pueda engañar. Pero les doy mi palabra de honor que entre todos juntos podemos engañar a Dios. Se puede ante los hombres aparentar. Se puede ante los hombres
intentar llevar una vida de apariencia, viviendo por dentro de otra manera. Pero a Dios no hay quien le engañe. Alguien que apreciamos mucho, que queremos mucho, lo invitaron, queridos hermanos, a una iglesia. Día de Santa Cena. Pone en la fila, está orando, abre los ojos y ve que en medio de la fila hay gente extraña. Jesús se queda mirando, no puede ser. Sale reprendiendo, y esos que estaban en la fila para acercarse y tomar la Santa Cena, reprendieron y salieron revolcados por el suelo, poseídos por demonios. Jehová reprende a los demonios. ¡Amén! No crean ustedes que con esto estoy metiendo miedo, porque la palabra de Dios no es para castigar, la palabra de Dios es para corregir. La palabra de Dios tiene que traer luz y posicionarnos, valorizar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos acercamos a la mesa del Señor? Es que, Marcos, yo llevo muchos años, y como llevo tantos años y tengo tanto conocimiento, cuando yo me veo mal, me autodisciplino y me tiro 2 meses sin tomar la Santa Cena. Bueno, pues escucha bien y abre los oídos con todo el cariño y el respeto. No sé los años que llevarás en el Señor, pero eso es un desorden. Eso no es bíblico. Las autodisciplinas no existen. Porque una cosa es discernir y cuidarse a sí mismo y entender que uno mismo tiene que saber cuidarse delante de la presencia del Señor. Y a veces no te ves afecto ni líquido para tomar la Santa Cena, no lo tomas. Dios te bendiga, estás haciendo lo correcto. Amén, amén. Pero otra cosa es que tú mismo te autodisciplines. Me voy a echar 2 meses y me voy a estar 2 meses sin tomarme la disciplina. Eso no es bíblico. Y lo digo con todo el cariño, con todo el respeto, pero con todo el amor de Dios. No vale autodisciplinarte. ¿Sabes por qué? Porque para eso Dios puso un pastor. Voy a decir algo. Ezequiel no es mi primo. Ezequiel es mi pastor. No importa quién esté, hermanos, el Abraham, el tío Porras, el Santi, no importa quién esté. No es mi tío, no es mi primo, no es mi amigo. Miranda, es el pastor. ¿Saben ustedes a quién Dios va a pedir cuentas? Al pastor. ¿Y por quién va a pedir cuentas? Por ustedes. Pero en estos últimos tiempos está cambiando tanto la cosa que parece ser que los pastores ya no hacen falta. Pero ese no es el orden bíblico. Te animo, te aliento a que te acerques a la mesa del Señor, a que te acerques y lo hagas con